pues nuevamente aquí dando la bienvenida a nuestro tercer webinar del ABC de la pancreatitis aguda en la infancia. Yo soy la doctora Alejandra Villa, soy gastropediatra, estoy en Tepic, Nayarit, México. Bueno, pues como la vez pasada vamos a tocar puntos relevantes del webinar pasado, el cual fue de clasificación y factores de severidad en pancreatitis aguda, el cual fue presentado por la doctora Carmen Otegui-Vano. Bien, en cuanto a clasificación, pues tenemos que la pancreatitis se divide en leve, moderada y grave. Leve es cuando no presenta complicaciones y se resuelve en una semana. Es una pancreatitis moderada cuando hay una disfunción orgánica transitoria que dura menos de 48 horas. Y es una pancreatitis grave cuando hay falla multiorgánica persistente por más de 48 horas. En cuanto a factores de severidad, son tres los principales que se toman estos parámetros al ingreso. Uno de ellos es la lipasa, la cual debe de ser 7 veces mayor del valor normal superior. Otro parámetro es el BUN, el nitrógeno ureico, que debe de ser mayor a 13 como un factor de severidad, y la albúmina menor a 3.6 gramos por decilitro. En cuanto a las escalas pediátricas para la predicción de severidad en pancreatitis, bueno, existen diferentes escalas, muchas de estas son tomadas de adultos y se modifican pues para hacerlas aplicables en niños. Las voy a mencionar únicamente. Está la escala de Ranson, está la escala de Glasgow, la de Apache 2, la de Atlanta, la de Devanto, y también hay una clasificación de la Sociedad Japonesa de Páncreas. Y por cierto, de esta clasificación japonesa, hay que mencionar que fue una revisión retrospectiva y comparativa de las diferentes escalas hasta ese momento. Además, esta escala utilizó algunos criterios de Atlanta, y lo más relevante, esta escala fue desarrollada y validada en una cohorte japonesa, cuya etiología predominante de pancreatitis aguda difiere sustancialmente de la observada en América Latina. En los países asiáticos, la etiología relacionada con anomalías congénitas del tracto pancreatobiliar puede tener mayor peso, mientras que en Latinoamérica o en países occidentales son más frecuentes las causas biliares, infecciosas, traumáticas o farmacológicas. Por lo tanto, el uso de esta escala japonesa fuera de la población para la cual fue desarrollada, pues hay que utilizarlo de manera cautelosa. Y se destaca la necesidad de validaciones externas en contextos latinoamericanos que permitan determinar su verdadera utilidad en nuestras poblaciones pediátricas, ya que las diferencias en la etiología, comorbilidades y acceso a recursos diagnósticos podrían afectar su rendimiento real en nuestra población. No puede considerarse aún como un estándar universal para la evaluación de gravedad en niños con pancreatitis aguda hasta que sea sometida a validaciones multicéntricas internacionales, por lo que se concluye que no existe una escala validada que pueda predecir con certeza a los pacientes en riesgo de desarrollar pancreatitis grave en pediatría, por lo que sería un área de oportunidad y que pues podamos unir esfuerzos para crear una escala que sea funcional en Latinoamérica. Pues esas son las conclusiones del webinar pasado, y pues vamos a entrar ahora a nuestro tercer webinar, el cual lleva por título Tratamiento y manejo de las complicaciones en pancreatitis aguda, a cargo de la doctora María Cristina Arregui. La doctora es pediatra, especialista en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Es docente de posgrado de gastroenterología de la Universidad Nacional de La Plata, miembro activo del Comité de Hepatología de la Sociedad Argentina de Pediatría. También es miembro de la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística y de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Doctora Arregui, es un gusto. Adelante, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Díganme si se ve adecuadamente. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación y la verdad que es una gran alegría para mí poder representar a nuestro grupo, a nuestro working group de páncreas en esta tercera sesión que vamos a dar en el día de hoy. Los objetivos, digamos, a lo largo de la charla serán revisar principalmente cómo es el manejo inicial de la pancreatitis aguda en pediatría, comprender cuáles son las indicaciones actuales de los pilares del tratamiento en lo que respecta a hidratación, analgesia y nutrición, identificar cuáles son las complicaciones más frecuentes y conocer el rol del intervencionismo en determinadas complicaciones y curso evolutivo de la pancreatitis. Para ello vamos a tomar como base teórica eh, el, el programa presentado, digamos, por NAFSGAN, avalado por EFSGAN en enero del 2018, pero por supuesto que fuimos actualizando en distintos conceptos, con artículos, digamos, que van tocando los temas más controversiales y paradigmáticos dentro del manejo de la pancreatitis, algunos de ellos principalmente en los últimos 5 años, pero hay algunos que datan un poquito más, por ahí por la importancia, digamos, de las conclusiones, digamos, de los trabajos realizados. Entonces, como para arrancar, digamos, de esta charla, nosotros sabemos que frente a un paciente, digamos, que tenemos un diagnóstico presuntivo, les voy a hacer una consulta. ¿A ustedes les aparece constantemente esto que se ve del audio, video y demás? No, se ve No, no, bien. Ah, ok, no. Sigue adelante, listo. no pasa nada. Sí, muy bien. Em, Cuando nosotros entonces partimos de la base de un paciente que tiene o que sospechamos con un diagnóstico presuntivo de pancreatitis aguda, nosotros deberíamos en alguna manera confirmar en primera instancia esa sospecha clínica, determinar cuál es la gravedad inicial del paciente y en tercera instancia buscar cuáles van a ser las posibles causas o complicaciones. ¿Para qué esto? Las causas para poder de alguna manera hacer un tratamiento específico y las complicaciones para adelantarnos de alguna manera a ellas y poder brindar un tratamiento incluso preventivo según la situación que se nos presente. De ahí que como cualquier manejo, digamos, dentro de la medicina, nos vamos a basar en un ABC, ¿sí? Este ABC que va a permitir determinar la etiología, evaluar el impacto en función de la gravedad del cuadro, ¿sí? Lo tocaron tanto el doctor Jaime Alfaro como Carmen Otegui en las clases anteriores. Evacuar o identificar cuáles van a ser mi grupo de riesgo dentro de estos pacientes e identificar las complicaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, el tratamiento dirigido, tratar esas complicaciones y prevenir las recurrencias. Y para ello, algo que resulta fundamental es saber dónde estoy parado. Y mi dónde estoy parado se va a basar de una muy buena historia clínica, considerando los antecedentes personales y antecedentes heredofamiliares del paciente, evaluar el antecedente de terapia farmacológica, evaluar antecedentes traumáticos, saber cómo es el estado clínico y hemodinámico de mi paciente, que va a tomar un rol fundamental en el manejo de la pancreatitis y lo vamos a mencionar varias veces. Y esto lo voy a hacer mediante el control de signos vitales y mediante estudios bioquímicos de laboratorio. Y obviamente también hacer estudio imagenológico con la primera aproximación que ya habíamos mencionado se va a realizar mediante el estudio ecográfico. Y una vez que yo tengo esa instancia, voy a poder ir ahondando en cada uno de los distintos escenarios que se me presentan a mí dentro de las causas etiológicas. Y algo que resulta fundamental en ese contexto es saber que cuando yo reciba al paciente voy a realizar lo que dentro de ese ABC, el control de los famosos signos vitales, evaluar qué frecuencia cardíaca tiene, saturar al paciente, evaluar qué frecuencia respiratoria tiene, porque en realidad es en base a esto donde yo me voy a parar y decir, este paciente que estoy enfrentando, ¿tengo chances de que me esté haciendo una complicación en este momento, me la vaya a hacer? Tengo chances de que presente un shock hipovolémico, que esté en insuficiencia renal, que tenga un compromiso del sistema respiratorio. Bueno, en función de eso voy a ir a controlar mis signos vitales, voy a controlar la diuresis y voy a evaluar parámetros bioquímicos que me permitirán determinar de alguna manera ese estado de gravedad. Entonces, en este contexto y como resumiendo esta primera parte, ¿qué vamos a hacer? Este diagrama de flujo lo que muestra es que si yo me paro frente a un diagnóstico presuntivo de una pancreatitis aguda, debo saber si ese paciente posee o no posee compromiso de algunos de mis sistemas órganos diana, del sistema cardiovascular, del sistema renal y del sistema pulmonar.
Y dependiendo de la transitoriedad o no de esa afectación, de si hay complicaciones o exacerbaciones de situaciones predisponentes o de factores agregados, voy a decir, bueno, tengo una pancreatitis leve, moderada o severa, que me va a parar a mí a la terapéutica que voy a tratar de iniciar a hacer. Terapéutica que en lo largo de la charla de hoy vamos a tratar de demostrar que ha ido cambiando y podríamos decir que vamos a romper de alguna manera varios de los paradigmas vinculados al tratamiento de la pancreatitis aguda en función de tres pilares. Un pilar que será la hidratación, un pilar que será la analgesia y un pilar que será la nutrición. Antiguamente, cuando hablábamos del tratamiento de la pancreatitis, si ustedes recuerdan, muchos remedarán que se hablaba, bueno, hay que hacer reposo, no toquemos nada, esperemos y veamos cómo va y que descanse el páncreas e intestino y vemos cómo va. Bueno, justamente este tratamiento, digamos, o este paradigma del que estoy tratando de hablar, que vamos a modificar, es que hoy sabemos que debemos tomar una actitud no tan pasiva en relación al tratamiento, que debemos ser un tanto mínimamente, y lo pongo entre comillas, agresivos en relación a eso para justamente recuperar tempranamente ese páncreas y evitar la posibilidad de progresión de la lesión. Y algo interesante, y vamos a empezar con los artículos a ir metiendo en modo de colación, es este primer artículo que les presento el día de hoy, que este es un artículo publicado en la Pancreas Journal del 2021 que analiza, básicamente es una revisión retrospectiva de un grupo importante de pacientes, son 223 pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda en un hospital de Canadá, que divide a su grupo de pacientes en dos grandes grupos. Un grupo que lo analiza temporalmente desde el 2002 al 2014 y un segundo grupo que lo analiza del 2014 al 2018. ¿Y por qué es tan importante este análisis? Porque tomo como punto de inflexión un parámetro temporal que es el 2014, que es cuando el centro que analiza, en este hospital de Canadá, incorpora dentro de su tratamiento la nutrición enteral temprana. Entonces, esa nutrición enteral temprana es el punto de inflexión que demostraron ellos van a verlo ahí marcado con evidencia estadísticamente significativa, una mejora sustancial en la progresión de la enfermedad, en la reducción de la estancia hospitalaria y en la disminución de las complicaciones. Justamente vieron que dentro de la reducción de la estancia hospitalaria, cuando comparaban los dos grupos, pasaban de 10, 11 días de internación a 6, 7 días, que la mortalidad era extremadamente baja en realidad en ambos periodos, pero que las comorbilidades habían sido menores en el segundo grupo o en un grupo más cercano, digamos, a nivel temporal, y que había habido menor necesidad de intervenciones quirúrgicas a medida que se hacía una incorporación temprana de la nutrición enteral. Y esa nutrición enteral que ellos después recalcan que también debe estar asociado a otros factores de tratamiento. ¿Cuáles van a ser ellos? Bueno, la hidratación un tanto más agresiva y después veremos manejo de la analgesia. Entonces, arrancando con esto, la primera etapa es la hidratación. Nosotros sabemos que frente a un paciente con una pancreatitis aguda se desencadena una cascada inflamatoria que va a provocar en realidad cambios en la microcirculación, llevando a una hipovolemia relativa con aumento de la permeabilidad capilar y la formación de microtrombos. Cuando uno instaura una fluidoterapia apropiada, esa hipovolemia la corrijo, mantengo un estado hídrico adecuado y justamente una diuresis apropiada, que es uno de los factores predictores para evitar una de las complicaciones que mencionábamos anteriormente, y a su vez se trata de disminuir o de prevenir complicaciones como sería la falla la falla orgánica o la necrosis pancreática. Ahora, lo interesante de esta situación es ver, bueno, a ver, perfecto, yo ya sé que debo hacer terapia hídrica, pero ¿cómo la hago, cuándo o de qué manera? Bueno, en realidad no existe un consenso muy establecido con unanimidad del 100%, pero sí se observó a lo largo de los estudios, y los vamos a analizar en un minuto, es que si nosotros hacemos una reanimación intensiva con un ritmo de 1.5 a 2 veces de la necesidad basal durante un periodo de 24 a 48 horas, la respuesta, digamos, terapéutica resultaba mucho más efectiva. Como les decía, una de las preguntas es, bueno, ¿qué elijo dentro de esta terapia hídrica? Cristaloides versus coloides. Es como, chubí o no chubí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a elegir? En realidad los cristaloides han demostrado mejor eficacia. Por supuesto, siempre muchos de los artículos que vamos a tener que analizar son de adultos, pero se han tratado de ir analizando estudios más pequeños y revisiones sistemáticas para analizar cuál es su impacto en pediatría.
Y si bien el Ringer lactato en realidad en adultos ha demostrado mayor eficacia, en pediatría también lo tiene, pero no logra ser suficiente y se considera para algunos autores que la reanimación agresiva con solución fisiológica y dextrosa es segura y bien tolerada. Pero insisto, esto según estos autores no fue comparado y esto sobre todo es lo que manifiesta el consenso de la NAFSCA. ¿Cuándo usaríamos coloides? Bueno, en realidad en situaciones de potencial shock o cuando tengamos un hematogrito del 25%, menos del 25%, una albúmina menor a 2, pero no son recomendados como de primera elección. Y en el mismo, digamos, paper de NAFSGAN también hace como un análisis comparativo de los distintos estudios, digamos, presentados en adultos versus pediatría, y lo que sí nota como consenso es esa necesidad de hidratación un tanto más agresiva durante las primeras 24 o 48 horas respecto a lo que se considera anteriormente. Y este trabajo, que a mí me gustó mucho, es de enero de este año, hace un trabajo comparativo, donde toma dos grupos de pacientes. Un grupo, digamos, que va a hacer una terapia, lo llama grupo de terapia liberal, donde tiene una velocidad mayor a 1,5 de mantenimiento de la hidratación, y uno que es la terapia conservadora menor a dicho volumen. ¿Y qué es lo que encontró? Que bueno, que en realidad los pacientes que tenían una fluidoterapia en forma liberal habían tenido menor tasa de ingreso útil, que la mejor evolución se había visto cuando asociábamos esa terapia hídrica agresiva con una alimentación precoz y que en realidad en su estudio el Ringer lactato no había demostrado por ahí ventajas respecto a solución salina, pero a los pacientes que habían sido tratados con solución salina, con un flujo conservado, o sea, no liberal, habían tenido una evolución no tan buena. Entonces, como que inclina la balanza un poquitito al Ringer lactato. Entonces, en relación a lo que es la fluidoterapia, los principales conceptos que no nos debiéramos olvidar es que la literatura es limitada respecto a esto, sobre todo a nivel pediátrico, que en la fase inicial de reanimación se prefiere el uso de Ringer lactato a solución salina, sobre todo en adultos, pero en población pediátrica esto no resulta todavía concluyente, que lo más importante es la forma en que lo vamos a administrar y monitorear la diuresis durante las primeras 24 o 48 horas. El segundo pilar del tratamiento que mencionábamos es la nutrición. Y acá nuevamente surge este cambio de paradigma que mencionábamos hace un ratito, donde los pacientes anteriormente hacían lo que se llamaba el nada por vía oral o NPO, el reposo intestinal, que esto tenía intención de hacer descansar, digamos, al páncreas para que no se produjera una secreción enzimática pancreática que tuviera actividad proteolítica y generara el proceso de autodigestión y lesión pancreática propia de la pancreatitis. Sin embargo, hoy en día ya sabemos que justamente la nutrición enteral debe ser lo más temprana posible y que esto va a prevenir la translocación bacteriana, el desarrollo de SIRS y otra serie de complicaciones. Y justamente, nuevamente, apoyándonos de la evidencia científica, están las guías ESPEN, que son guías europeas que en realidad toman distintos aspectos de la nutrición en distintos escenarios clínicos. Este se basa justamente en pancreatitis aguda y crónica. Y para ahí lo que presenta de modo interesante es, en primer concepto, que no debemos olvidarnos que todo paciente con una pancreatitis aguda se considera en riesgo nutricional, que la alimentación oral se debe iniciar tan pronto como sea tolerada por el paciente y acá aclara dentro del texto que no debemos tener en cuenta la amilasa, no debemos tener en cuenta la lipasa y no debemos tener en cuenta tanto la sintomatología de dolor a que estén a cero dichas situaciones, o sea, bioquímica o clínicamente, dado que en realidad se ha demostrado que si el paciente lo tolera puedo ir progresando y esto me va a resultar beneficioso. Y reserva la nutrición parenteral solo si la nutrición enteral no es posible. Este trabajo, que es del doctor Rodrigo Vázquez Frías, analiza desde otra perspectiva en relación a lo que es la estancia hospitalaria, ¿sí? Bajo la mirada de distintos factores a considerar, dentro de los cuales incluye la alimentación temprana. Y lo que ellos evidenciaron fue que justamente una alimentación temprana en menos de 72 horas implicaba o se asociaba a menor estancia hospitalaria con un hallazgo significativo estadísticamente. Que la nutrición parenteral se había relacionado con mayor duración hospitalaria y que aún al día de hoy persistían ciertas prácticas más de estilo conservador que todavía permanecen de alguna manera arraigados en muchos de nosotros, seguramente todos tenemos alguna, pero que en función y aportando, digamos, la evidencia científica correspondiente, esto de alguna manera se iba a desmitificar.
y que sí, este estudio en función de sus hallazgos obviamente respalda lo que las guías internacionales nos están mencionando respecto a esta nutrición. Y como concepto teórico importante, y si lo comparamos con la nutrición parenteral, lo que no podemos olvidar es que la nutrición enteral ha demostrado científicamente que se disminuye la mortalidad, que genera entonces menor tasa de estancia hospitalaria y menor tasa de infecciones y menor fallo multiorgánico. Y siempre deberíamos tratar de hacer prevalencia a la vía oral y en caso de que necesitemos, digamos, de uso de sonda, nasogástrica o nasoseyunal, básicamente tienen la misma evidencia. Y siempre será de elección, ¿sí? Contrario, digamos, a lo que es la nutrición parenteral, donde tenemos otros riesgos asociados, pero por supuesto que es útil en determinados escenarios. ¿Cuándo podríamos usarlo? Bueno, principalmente en situaciones de fístulas, en situaciones de un hilio paralítico, distintas situaciones clínicas que podrían implicar más gravedad y la necesidad de, obviamente, no usar oral. Y este trabajo, que también me resultó simpático, es porque toma una pequeña mirada que es interesante, que es cuándo, cómo y qué vamos a utilizar en la nutrición o la realimentación en el contexto de la pancreatitis aguda. Y por ahí lo más importante en realidad es que menciona que trata de romper este paradigma de que cuando nosotros iniciamos la realimentación en un paciente con pancreatitis aguda, históricamente les debe pasar en todos los centros, asumo, o si no les cuento que en el mío lo tenemos bastante arraigado, que vamos de lo líquido a lo semisólido, después a lo sólido. Y siempre se arranca con el caldo y el líquido claro y el agua. Y en realidad esto lo que trata de romper es un poco ese concepto, que en realidad no es necesario hacer esa escala en forma tan estricta, sino que si el paciente lo tolera, incluso hasta propone, bueno, hasta podríamos empezar por sólidos si así quisiéramos, pero sí que deberíamos progresivamente avanzar por una dieta blanda o sólida de fácil digestión, elegir alimentos como carne magra, pan blanco, puré de papas, evitar fibra insoluble y arrancar con realimentación en forma inmediata en la medida que se pueda. En lo que respecta al aporte de grasas, por ahí la concentración debiera ser bajita, aproximadamente entre 15 a 20 gramos por día. Una mención aparte requieren los probióticos en la pancreatitis aguda a nivel pediátrico, que en realidad el único concepto que me interesa que hoy se lleven es que, como mucho de la medicina, no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de probióticos como parte del tratamiento estándar. De hecho, las guías pediátricas NAFSGAN no las incluyen. Y eso recordando lo que implica el riesgo potencial del uso de los mismos en lo que podría ser una translocación bacteriana, la sepsis o algunos efectos inmunológicos no deseables. Entonces, a modo de conclusión de este segundo pilar del tratamiento, saber que la nutrición enteral precoz es segura y beneficiosa, que el objeto de la misma con una cuestión temporal es en 48 a 72 horas, que eso me va a mejorar clínicamente al paciente y que siempre voy a preferir la vía oral o eventualmente nasogástrica. La nutrición parenteral se trata de rezagar, digamos, y será indicada solamente si no pudiéramos con la vía oral por 5 a 7 días de tratamiento. Y los probióticos, recordemos que no son indicados. Y en el tercer pilar del tratamiento va a estar el manejo del dolor. El manejo del dolor en realidad no deja de ser algo importante, por supuesto, en el manejo de la pancreatitis, porque de hecho es lo que muchas veces motiva al paciente a la consulta, ¿sí? Y en lo que al dolor respecta, en realidad, si bien no ha habido un consenso muy unánime respecto a qué es mejor en la escala, digamos, del tratamiento analgésico, nosotros recordamos desde la facultad que tenemos distintas escalas, ¿no? El primer, segundo, tercer y cuarto escalón. Pero por ahí lo que mejor evidencia o mayor evidencia tiene es los fármacos de lo que se llama primera línea. Los de primera línea van a ser paracetamol y los AINES, que en realidad son bien tolerados en pediatría, que son útiles en un dolor leve a moderado y que tienen una evidencia demostrada en cuanto a su eficacia tanto en adultos como a nivel pediátrico. La segunda línea de tratamiento son, dentro de los fármacos opioides, la morfina intravenosa. La morfina, en realidad, de alguna manera es bastante cuestionada y hay grupos que están a favor y grupos que están en contra del uso de ella. En realidad, sí, su eficacia es clara, digamos, en pacientes que tienen un dolor moderado o severo. Tiene evidencia científica y respaldo en relación, digamos, respaldo favorable en relación a las revisiones y no está contraindicado la pancreatitis aguda, contrario a lo que muchas veces se postuló. Siempre se cuestionaba en realidad si generaba el espasmo del esfínter de Oddi y en realidad ya sabemos al día de hoy que esto se fue desmintiendo y que ofrece en realidad un mayor alivio incluso que otros fármacos como podría ser la meperidina.
Los fármacos de tercera y cuarta línea no los vamos a tratar, dado que por ahí no tenemos tanta evidencia ni práctica y de hecho tampoco los usamos. Y en relación a los que respecta a la bibliografía científica que respalda por ahí el uso de este tema más controversial vinculado al opioide, por ahí este artículo es interesante, es del año 2023 y justamente habla de la eficacia y seguridad del opioide en la pancreatitis aguda, y lo que demuestra es que en realidad, si bien su conclusión final es que no encontró superioridad respecto del opioide frente a otros analgésicos, que por las características, digamos, del fármaco, por su potencial efecto adictivo, por sus potenciales efectos adversos, en realidad no debería ser de uso rutinario y que siempre se debería tratar de recomendar a los AINES, digamos, o al analgésico no opioide frente a esto. La realidad es que cuando uno analiza el artículo, uno ve determinadas conclusiones que son significativas. Que en realidad, por ejemplo, en cuanto a efectos adversos, no hubo diferencias en realidad significativas entre el opioide y no opioide. Que cuando buscábamos la necesidad de medicación adicional, los opioides en realidad necesitaron menos analgésicos de rescate. Que cuando uno evaluaba la estancia hospitalaria, aquellos pacientes que utilizaron opioides no habían prolongado su internación, y que en la población pediátrica hay algunos grupos de autores, como es Grover, que menciona que serían más eficaces que los fármacos no opioides. Y entonces, en relación a este autor, traje el artículo que salió publicado, que analiza 3 centros de un año después, del 2024, que analiza 3 centros en realidad en Norteamérica, donde ellos exponen sus pacientes, digamos, y las terapéuticas farmacológicas utilizadas, opioides, paracetamol, AINES y la multimodal, y en realidad la conclusión a la que llegan es que en realidad los fármacos opioides en Norteamérica se utilizan, pero sí se ha visto que evolutivamente digamos, evidenciando una tendencia a reducir su uso, pero que es necesario, por supuesto, como concluye la mayoría de todos los artículos, seguir analizando, digamos, la eficacia comparativa, digamos, con el grupo de fármacos no opioides. Pero sí que si tenemos que resumir estos conceptos, es que entonces no hay guías específicas a nivel pediátrico sobre qué analgésico superior, que en realidad el AINE y el paracetamol son seguros y la morfina también lo es, y es de indicación en pacientes que tengan un dolor moderado o severo, y que obviamente si la analgesia tiene que ser adaptada al paciente, o sea, es un traje hecho a medida, donde consultar a veces con profesionales especialistas del dolor realmente resultaría beneficioso. Y 2 palabras en relación a la antibiótico-terapia, también mencionada en las guías de NAFSGAN, que en realidad como concepto fundamental no se administran en forma profiláctica, antiguamente sí se hacía. Recordar que la pancreatitis, uno tiene este concepto teórico que es una inflamación estéril y que solamente un tercio, un 30% de los pacientes pueden potencialmente desarrollar una pancreatitis necrotizante infectada, que puede llegar a representar un riesgo para él. Y que en caso, digamos, de que nosotros necesitemos utilizar algún fármaco antibiótico, por ahí las opciones que vamos a utilizar serían los carbampenemes, las quinolonas y el metronidazol. Adentrándonos ya, digamos, en otras opciones terapéuticas ya más generalizadas en función de mi patología, digamos, y de las potenciales causas etiológicas y o complicaciones, que vamos a ver en un ratito, no podemos dejar obviamente de mencionar a la CEPRE, a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se utiliza para el tratamiento de la obstrucción biliar, principalmente secundaria de la litiasis, pero que si bien es un método que en manos avesadas es sumamente útil en este contexto, no podemos dejar de mencionar que tiene sus complicaciones, dentro de las cuales la pancreatitis es una de ellas. Y este artículo toma cuáles fueron los factores de riesgo para que un paciente post-CEPRE realice una pancreatitis a nivel pediátrico y en adultos jóvenes, y lo que encontraron es que hubo una serie de factores vinculados a la edad del paciente, o sea, había mayor riesgo de pancreatitis post-CEPRE en pacientes más jóvenes, generalmente tomado como punto de corte los 11 o 12 años. Después factores, perdón, vinculados al procedimiento, ya sea porque utilicé más contraste del que debiera, o porque la canulación fue difícil, o porque usé un catéter con alta presión, porque el paciente tenía alguna condición anatómica propia de fábrica, digamos, que favoreció o puso en mayor riesgo, digamos, a los pacientes con enfermedad pancreática preexistente, y de esto vale mencionar que el artículo analiza aquellos pacientes que tenían antecedentes, digamos, de
enfermedades de mutaciones, como puede ser la SPINK1 o la mutación del CFTR, más riesgo de pancreatitis post-CEPRE que aquellos que no tenían dicha predisposición. Este artículo es muy lindo, se los recomiendo para que lo lean si les interesa. Y en lo que respecta a la econdoscopía, en realidad es un estudio que hoy en día cada vez que va en auge, cada vez se está utilizando más y esto sirve para detectar justamente estenosis, dilataciones y coleocolitiasis y a su vez sirve como método terapéutico. Por supuesto que esto tiene que ser utilizado en manos que sepan, ¿sí? Como cualquier procedimiento, y puede servir justamente como alternativa a la CEPRA, reduciendo así el riesgo de las complicaciones como podría ser la de la pancreatitis. Y el acto quirúrgico, en realidad, tiene indicaciones hoy en día más limitados. Por ahí, si no las quisiera resumir, va a ser en condición traumática, con inestabilidad hemodinámica, en el contexto de litiasis biliar, para realizar la colecistectomía, que se prefiere que sea realizada en el momento previo, digamos, al alta para evitar las recurrencias. Y después en contexto de solucionar alguna de las complicaciones asociadas, digamos, a la pancreatitis aguda o en caso de que alguno de los procedimientos menos invasivos dentro de la escala terapéutica no pueda ser utilizado. Entonces, adentrándonos ahora y ya sabiendo cuáles van a ser nuestras medidas terapéuticas y cuáles van a ser los procedimientos potenciales que podemos utilizar para tratar justamente a este paciente en función de las complicaciones, debemos saber que 30% de los pacientes puede tener complicaciones que podremos clasificarlas en locales, sistémicas o a largo plazo o secuelas. Estas últimas considerarán a la pancreatitis recurrente, a la insuficiencia pancreática exócrina o endocrina. Las sistémicas, que vamos a hablar de lo que mencionábamos al inicio de la clase, de lo que es el CIRS, la insuficiencia renal aguda, hipocalcemia severa o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y las locales, que las vamos a clasificar en lo que son las complicaciones, digamos, locales con colecciones peripancreáticas o pseudoquistes y las complicaciones vinculadas a necrosis. Recordemos entonces lo que se había mencionado en las clases anteriores, que cuando nosotros hablamos de pancreatitis decíamos, bueno, tenemos la pancreatitis intersticial o de hematosa y la necrotizante. La diferencia entre una y otra va a depender de justamente qué tan transitorio sea mi afectación y la mortalidad asociada a cada uno de esos escenarios, también obviamente en función del tiempo. Entonces, en el contexto de una pancreatitis intersticial o de hematosa, yo voy a tener en un contexto temporal de menos de 4 semanas, los que son las colecciones peripancreáticas líquidas, o más de 4 semanas los pseudoquistes, y las necrotizantes nuevamente se toma el punto de corte 4 semanas, la colección necrótica aguda o el wall-off necrosis. En relación a esta primera parte, lo que es la colección peripancreática y el pseudoquiste, como definición imagenológica es que ambas colecciones van a ser de carácter homogéneo, contrario a lo que vamos a ver después, que las necrotizantes serán heterogéneas. Estamos hablando de un concepto imagenológico. La diferencia obviamente que en la colección peripancreática, lo pueden ver en la imagen de la izquierda, o sea, la imagen no está tan bien delimitada, no posee una pared definida, es decir, no está encapsulada y justamente está asociada a este proceso de pancreatitis edematosa. Mientras que el pseudoquiste pancreático, si ustedes lo ven que está a su derecha, lo van a ver que ya tiene una pared mucho más definida, el tamaño, bueno, obviamente que va a ser variable, lo vamos a hablar en un segundo, y que la importancia, digamos, de lo que es la conducta terapéutica en cualquiera de estos dos escenarios, donde vale marcar la colección peripancreática puede evolucionar al pseudoquiste, dependerá de la sintomatología que genere, ¿sí? Si yo tengo un efecto de masa, un efecto obstructivo, o síntomas compresivos o un dolor persistente, deberé tomar alguna conducta terapéutica con alguno de los escenarios terapéuticos que antes mencionábamos, ¿sí? Y este trabajo es hermoso, lo que presenta es que es un análisis de 58 chicos, en realidad son 87, pero después de que excluyen un par, quedan 58 chicos que tuvieron episodio de pancreatitis aguda durante un lapso de 10 años. No me acuerdo ahora bien de qué hospital era, pero bueno, que lo que analiza es qué, digamos, complicaciones vinculadas a colección peripancreática y pseudoquiste tuvieron. Y de esos 58, casi el 59% de los pacientes tuvieron colección peripancreática y 38% la presencia de un pseudoquiste, de los cuales de esos de pseudoquiste, sintomáticos fueron 41%. Y lo más importante de todo es esto. ¿Cómo fue el comportamiento de ese pseudoquiste? Que en realidad tuvieron resolución espontánea casi en un 60%, una barbaridad. Y de acá el trabajo lo que marca es la importancia de no apurarse, de esperar,
de no acelerarse, digamos, en tomar una conducta terapéutica, sino justamente acompañar en el seguimiento sistemático de ese paciente y de esa complicación que estoy evaluando para saber cómo se va a comportar y que probablemente tengo altas chances de que evolucione favorablemente y remita. Entonces, como resumen de esa parte y de este concepto que es bastante importante, es que a un paciente que posee un pseudoquiste a nivel pediátrico nosotros deberíamos hacer estudios ecográficos a repetición, más o menos a las 4 o 6 semanas del primer episodio pancreático para detectar la presencia del pseudoquiste. Y si yo lo detecto, seguir ese seguimiento ecográfico por lo menos cada 2 a 3 meses hasta resolución. Resolución, que si no se los mencioné, pero que si lo vieron aquí, puede tomar hasta 425 días. La media de su trabajo fue de 110, pero el rango fue de 25 a 425 días. Entonces, fíjense si no hay que esperar al paciente y tener la confianza o fe de que puede evolucionar favorablemente. Y tener el concepto segundo de que ¿cuándo voy a intervenirlo? Bueno, solamente si es un pseudoquiste o sumamente grande, digamos, o que produce síntomas como el dolor, la obstrucción, infección, sangrado o síntomas compresivos que me permitan o me obliguen a mí a tener que realizar o un drenaje percutáneo si pudiera, que sería de elección en manos expertas, o caso contrario, plantear segundas opciones como una CEPRE o eventualmente un acto quirúrgico. Y recordad entonces que el 80% se va a resolver solito. Y por otro lado, el otro tipo de colecciones, el otro grupo vinculados a las colecciones necróticas, que como les mencionaba anteriormente, son colecciones de tipo heterogéneas, ¿sí? Tal vez no se nota tanto ahora que lo veo en la imagen de la izquierda, pero son heterogéneas, mal delimitadas en la colección necrótica aguda, pero bien delimitadas por ahí en la Wall of Necrosis, en la necrosis amurallada, que generalmente requieren nuevamente de este periodo o este intervalo temporal de menos o más de 4 semanas y que tomaremos conducta en caso de que se sospeche un proceso infeccioso que no esté controlado, digamos, con antibióticos o que haya sintomatología persistente, en cuyo caso veremos la posibilidad de hacer un drenaje endoscópico si se pudiera, una necrosectomía o eventualmente tratamiento quirúrgico si el paciente no evolucionara favorablemente. Ay, y en relación a esto, justamente es este resumen de 2 artículos que hablan del tratamiento escalonado de las pancreatitis necrosadas, es muy lindo, en el que resume los procedimientos desde lo menos invasivo a lo más invasivo. El menos invasivo con endoscopía, o sea, la econdoscopía, la necrosectomía, que la haríamos si el paciente, si tuviera, digamos, material sólido, si hubiese septos, la CEPRE, con colocación de stent si hubiese comunicación con el conducto pancreático, el drenaje percutáneo si la colección no es accesible por eco y obviamente la cirugía si no tenemos la posibilidad de realizar ninguno de los procedimientos anteriores y en pacientes, digamos, que eventualmente fallen frente al manejo, digamos, antes mencionado por alguno de ellos. Y ya para ir finalizando, una vez que nosotros analizamos, bueno, todo mi escenario, mis distintas opciones terapéuticas, cuáles van a ser mis complicaciones, lo que debo preguntarme es, ¿qué esperar? ¿Qué voy a esperar de este paciente? Y bueno, justamente un grupo británico analizó, realizó un seguimiento de los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda durante el periodo de un año. Y fíjense que encontraron complicaciones diversas, ya sea durante la primera hospitalización o hasta un año después del seguimiento. O sea, la necrosis pancreática, falla orgánica asociada, hiperglucemia, la presencia de insuficiencia pancreática exócrina, hipoalbuminemia, colecciones y demás. Pero lo importante de este trabajo, más allá de la mención de las complicaciones, fueron 2 conceptos. Por un lado, que no se encontró en realidad una asociación estadísticamente significativa entre la gravedad de la pancreatitis y las complicaciones posteriores. Y el segundo concepto importante, que podríamos decir hasta da miedo, es que incluso una pancreatitis leve puede tener un pronóstico desfavorable. Entonces, no confiarse y no dejar de seguir a ese paciente porque la posibilidad, digamos, el curso evolutivo, digamos, de la enfermedad me puede llevar a una complicación que no estoy previendo en forma inicial. Entonces, recordar, y esto es a modo de síntesis y conclusión de la charla, que al menos 20% de los pacientes va a presentar una recurrencia y puede eventualmente desarrollar una pancreatitis crónica. Y si tuviéramos que decir las máximas de seguimiento, digamos, a lo largo de un año después de que el paciente tiene un episodio de pancreatitis, es como concepto lo que les mencionaba recién, no subestimar los casos leves, ¿sí? Todos pueden tener complicaciones o tener recurrencias. En segunda instancia, que si tiene recurrencias, investigar un poco más, estudiarlo, hacer un estudio genético de ese paciente o estudio metabólico porque hay alguna causa que por ahí no la estoy viendo.
Evaluar siempre la función pancreática exócrina con el uso de la elastasa en materias fecales, principalmente en pacientes con casos graves. Realizar ese seguimiento prolongado, acuérdense, ese número de 425 días en el curso evolutivo de un pseudoquiste, por tanto, seguirlo durante por lo menos un año al paciente y ver que la mayoría de los pseudoquistes, si son asintomáticos, lo más probable es que resuelvan sin intervención y no apurarnos a tomar conductas terapéuticas asociadas. Es muy importante educar a las familias, a indicarle cuáles son las pautas de alarma, cuándo tiene que concurrir al paciente, al hospital, y ver también la necesidad de darle un valor pronóstico al diagnóstico que yo le estoy dando. Y fundamental siempre trabajar con equipo multidisciplinario. Fíjense la cantidad de sistemas de potenciales complicaciones y de comorbilidades que se pueden asociar a la pancreatitis aguda, por tanto es necesario trabajar en equipo, o sea, los gastros, los nutricionistas, endocrinos, genetistas y demás, para poder acompañar a ese paciente y disminuir las comorbilidades y obviamente la mortalidad. Desde ya, muchísimas gracias. Este es parte del equipo del Working Group de Páncreas, que le hemos metido mucha intención a estas charlas y bueno, esperemos que les haya gustado y bueno, a disposición para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina Arregui. Excelente conferencia. Y bueno, pues sí, ya hay algunas preguntas por parte de los que nos están escuchando. Una pregunta que hacen es, bueno, primero que nada la están felicitando, que gracias por la ponencia. Mi Gracias. pregunta es que si el pseudoquiste produce elevación de las enzimas pancreáticas 3 veces el valor normal sin síntomas, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hay que hacer? Bien. Eso dependerá también de ir evaluando qué función pancreática nosotros tengamos también asociada. O sea, porque si yo estoy teniendo un episodio, digamos, la amilasa o la lipasa me está encantando un proceso inflamatorio persistente, obviamente que tengo que ir analizando el resto de mi función del órgano. Y en función de eso, puedo tomar o no, definir tomar una conducta o no. Claramente el escenario que planteo es un desafío. Está muy bien la pregunta. Y no, yo no he tenido que tomar ese desafío, digamos, de momento. Estaba pensando a ver si había tenido algún paciente con esas características, pero creo que no. Pero sí que sí estudiaría, digamos, la función, ya sea la exocrina y la endocrina de ese páncreas para ir evaluando a ver qué otros porotos, entre comillas, valga la vulgaridad del concepto, pero qué otros porotitos me va sumando para ver si tengo que tomar conducta. Tan perfecta la pregunta. Y aquí es muy importante el que esté o no asintomático, ¿no? También, porque Fundamental. Si el paciente está asintomático, uno lo expecta. O sea, el criterio, digamos, de conducta terapéutica asociada dependerá de esto que mencionábamos ahora, que por ahí uno a veces resulta redundante, digamos, cuando lo va mencionando, pero bueno, si me produce síntomas, si me produce molestias, si me produce compresión, si me dificulta la alimentación, cualquiera de esos escenarios potencialmente catastróficos son los que me van a terminar de indicar a mí tener que tomar esa conducta más invasiva, cualquiera sea el procedimiento que realmente ayudemos. claro. Dice otra pregunta, dice, en caso de pancreatitis recurrente, ¿en qué tiempo máximo se debiera hacer colecistectomía? En No realidad, si sé si hacemos, Ay, perdón, no sé si se refiere a que estando con un cuadro de pancreatitis y antecedentes de pancreatitis recurrente, me supongo que en ese sentido va la pregunta. si no O la ve sea, la pregunta, digamos, pero si es por una pancreatitis última, si quiere que lo explique, si es por una pancreatitis recurrente de causa litiásica, en realidad el objetivo es que se trate de resolver la colecistectomía durante la internación, porque justamente de esa manera tratamos de evitar la posibilidad de recurrencia. Ahora, si la pancreatitis recurrente es de otra causa, ahí, bueno, no sé qué indicación de colecistectomía estaría considerando. Sospecho que debe haber querido hacer referencia a una causa litiásica, ¿no? sí, no veo si lo planteó de otra manera la doctora, pero me supongo que viene ahora sí que dejarse enfriar la pancreatitis, ¿verdad? O en ese Sí, muy momento que bien. está hospitalizado y obviamente es una litiasis biliar, ¿qué hay acerca de hacer una colecistectomía o no? Bien.
Que de hecho, bueno, yo recuerdo por ahí un estudio, no recuerdo qué año es, pero que hacer una colecistectomía en ese momento, puede ser una conducta a seguir, ¿no? No Sí, sé, ¿qué opina usted, doctora? sí, Ok. sí, claro. O sea, siempre tenemos, de cualquier versión, de cualquier pregunta que hagamos, siempre vamos a tener un bando a favor y un bando en contra. Digamos, pero sí, literalmente coincido con lo que usted acaba de decir. Dice, excelente ponencia. En caso de no mejoría del dolor con paracetamol y AINES y no contar con morfina, ¿qué otro analgésico recomienda? O sea, no cede con paracetamol, no cede con AINES y no hay morfina. ¿Qué otro analgésico En recomendaría? realidad, por ahí meperidina podría llegar a ser una opción. Y después, en realidad, nosotros, al menos en nuestro hospital, no tenemos experiencia por ahí en utilizar otro tipo ni procedimientos de intervencionismo vinculados. No sé si algún centro de alguno de ustedes lo utiliza. Nosotros, en general, con esos 4 fármacos, la mayoría de las veces andan bien. Otra pregunta en relación al pseudoquiste, también creo que muy interesante la pregunta y creo que eso es algo complejo a veces. Dice, ¿influye el volumen del pseudoquiste para el Ah, muy buena pronóstico pregunta. de resolución espontánea? O sea, el tamaño. No. Excelente pregunta, excelente Sí. pregunta. No lo toqué porque en algún punto tenía que cortar con todo lo que decían, pero realmente uno de los trabajos, este último que yo les mostraba, este que hablaba específicamente de los pseudoquistes, mencionaba que no había relación entre el tamaño del pseudoquiste y la necesidad de conducta terapéutica vinculada. De hecho, podíamos tener un pseudoquiste de más de 6 o 10 centímetros y si no producía síntomas, nuevamente esto que usted decía, Carmen Alicia, de que si no hay síntomas, por más que pese, uno debería esperarlo y la evidencia científica nos orienta a eso. De ahí es que este concepto de que el 70-80% resuelven espontáneamente sin necesidad de tratamiento. Por supuesto que vamos a estar con el Jesús en la boca durante todo el camino y que es jugárselo, pero realmente evolutivamente, o al menos la evidencia científica sí nos apoya. Otra pregunta muy interesante es, dice, usar la hidratación 1.5 veces el mantenimiento, ¿se Mm. debe usar incluso si el paciente no está deshidratado? Ah, muy buena pregunta. En realidad yo no lo mencioné, pero en realidad si el paciente estuviese en contexto de shock, uno debería utilizar el bolo de 10 a 20 mililitros kilo, o sea, compensar a ese paciente y después hacer el contexto de la hidratación. Por supuesto que la hiperhidratación, o sea, pasarnos también en la cantidad de líquido que nosotros utilicemos, también puede resultar perjudicial, ¿sí? Por eso es que de hecho hace 20 años atrás, cuando hablábamos de la hidratación y la terapéutica, la conducta era muchísimo más restrictiva. Después se evidenció que justamente la restricción generaba mayor compromiso vascular. Pero si el paciente está en shock, lo compenso como hago con cualquier paciente, digamos, en shock o hipovolemia y después sigo trabajando. Ahorita me estoy dando cuenta que el doctor Miguel Gallardo quiere hacer una intervención. Antes de continuar con otras preguntas, me imagino que a lo mejor va relacionado con el pseudoquiste o no sé qué A vaya ver. y quiera comentar. Doctor Miguel Gallardo. Hola doctora, buenas tardes. Sí, un pequeño comentario en relación al tamaño de los pseudoquistes particularmente, no la necrosis amurallada de páncreas que se puede manejar o considerar de manera diferente. En el tamaño, ese tamaño que se utiliza de límite de corte, que lo hemos visto en artículos, en guías de más de 5 centímetros, particularmente que antes era una indicación para un drenaje, bueno, ya no es una indicación actualizada, por decirlo de alguna manera, o individualizada, como dice muy bien la doctora Cris, depende de la sintomatología. Y este tamaño Ah, nació sí. de estudios retrospectivos que estaban en Ah, adultos ya hace algunos años. ¿necesitas cargar? Y hay que recalcar que en niños depende mucho de la localización y depende Mm, de la edad del paciente. Si el pseudoquiste está hacia la cabeza o el cuello del páncreas, este tiene mayor riesgo de obstrucción biliar o obstrucción pancreática. Si es hacia el cuerpo, si es hacia la cola, tiene un mayor riesgo de obstrucción gástrica, síntomas obstructivos gastrointestinales. Entonces, un pseudoquiste en la cabeza de páncreas de un niño pequeño, incluso menor de 5 centímetros, nos puede generar Ahí sintomatología está, que traigo. nos indique el drenaje Ya no sé ni dónde estoy yo. por ultrasonido endoscópico. Otro pequeño comentario, nada más completando un poco este abordaje por ultrasonido endoscópico. En adultos se han hecho varias cortes, principalmente por las referencias que puso la doctora Cris,
del grupo holandés del estudio de la pancreatitis. Desde el 2009 aproximadamente se vio que en estas cortes de pacientes con necrosis amuralladas o colecciones peripancreáticas se fueron evaluando diferentes ramas de si se trataban por cirugía, si se trataban por drenajes percutáneos o por ultrasonido endoscópico. Actualmente ya hay evidencia de cómo evolucionan estos pacientes a corto, a mediano y a largo plazo, ya cerca de 7, 8 años de seguimiento. Y se ha visto que entre menos invasivos seamos con el páncreas, tienen menores tasas de insuficiencia pancreática endocrina, menor insuficiencia pancreática exócrina, menor riesgo de fístulas pancreatocutáneas, entre algunas otras. Entonces, en orden por invasión sería ultrasonido endoscópico, el de menor, los drenajes percutáneos cuando están cerca de las praderas parietocólicas y por última opción que tienen indicaciones muy precisas, los drenajes quirúrgicos. Les Nada más pediría, eso. perdón, les pediríamos a aquellas personas que tienen el audio prendido si lo pueden apagar, por favor. Gracias. Y Y Miguel, ya que vos tenés, digamos, más experiencia, digamos, en esto, en las que son la evidencia, digamos, de complicaciones, en la práctica clínica, digamos, ustedes ven varios pacientes con pseudoquiste, digamos, has tenido que hacer varias intervenciones, digamos, en relación a esto, utilizando ustedes econdoscopía, ¿verdad? sí, no tenemos tantos, como tú bien lo comentas, es una fracción de los pacientes con pancreatitis aguda severa, edematosa, intersticial o necrótica, que desarrollan una colección pancreática o peripancreática, son una fracción, y de estos una fracción son los sintomáticos. Entonces, no tantos, honestamente, hemos tenido pacientes por trauma, colecciones peripancreáticas por trauma, que se lastima el conducto pancreático principal, drenajes también de colecciones de necrosis amuralladas, biliares en algunos casos. No, no son tantos, pero aquí podría comentar que la pregunta o la discusión actual no es si se deben de drenar por ultrasonido o no, realmente eso creo que ya hay bastante evidencia, sino ya ahorita la discusión es acerca de qué tipo de prótesis utilizar. Hay prótesis de aposición luminal, que son prótesis que se han diseñado específicamente para estas colecciones y se comparan contra otro tipo de prótesis. Entonces hemos tenido algunos, no son muchísimos, pero sí se llegan a presentar en cierta frecuencia. Mm, gracias, Sí, Miguel. con gusto. Doctora, si gusta, leo la siguiente pregunta, Ok. continuando aquí. Aquí la doctora María Eugenia Odremán nos pregunta, ¿está indicado el uso de inhibidores de bomba de protones en pancreatitis aguda grave? Mm. Una buena pregunta. En realidad no lo toqué ese tema. En realidad he leído justamente artículos vinculados, algunos mencionan que no debiéramos usarlo en forma rutinaria. Algunos hablan incluso de que podría agregar comorbilidad al contexto de la pancreatitis. Pero si tengo que ser sincera, en la práctica una vez que se usan y nos ha pasado, al menos en nuestro centro lo utilizamos, a veces tratando de paliar un efecto protector, digamos, del uso analgésico que uno utiliza. Pero no en relación a la evidencia científica que pregunta la doctora, bueno, en la teoría dice que no. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Otra pregunta de la doctora Sandra, ¿la pancreatitis aguda en pacientes con fibrosis quística tiene características clínicas particulares? Mm. En la práctica clínica podría decirle que, bueno, obviamente que el escenario del fibroquístico también va a ser distinto de si, digamos, del estado nutricional del paciente, de los antecedentes y comorbilidades de procesos infecciosos, básicamente de si está bajo una triple terapia, o sea, o si está usando tratamiento modulador o no modulador. Pero como dato clínico, en base a la experiencia, sí podría decirles que en general a nosotros nos ha pasado que los pacientes con fibrosis quística que tienen o que después estudiamos en un contexto de una pancreatitis recurrente en los episodios agudos suelen ser más sintomáticos. A nosotros nos ha pasado que tienen más síntomas que el resto de los pacientes, digamos, de otras causas. No sé si fue justo en nuestros pacientes, pero literal en pacientes que hemos encontrado mutaciones asociadas a PRSS1 y demás, o CFTR, principalmente en el contexto de la fibrosis quística, lo vimos más sintomático. Pero no sé si es nuestra experiencia, no sé si les ha pasado al resto.
Muy interesante comentario. Honestamente, yo no tengo experiencia en esos casos particulares. ¿Y qué tipo de síntomas, doctora, llega a haber en este tipo de población con pancreatitis aguda? No, en realidad, o sea, la sintomatología es la misma como la que presentó Jaime la vez pasada, no es que difiere, digamos, en algo en particular. Sí que por ahí el grado o la severidad, sobre todo en el contexto de la fibrosis quística, si el índice de masa corporal por ahí está muy afectado o tiene un estado nutricional malo, es un paciente que me implica más riesgo y es un paciente que lo tengo que tener un poco más de ojos. A nosotros, al menos en nuestro centro, nos ha pasado que por ahí tuvimos diagnósticos retrospectivos, o sea, como que hace primero la pancreatitis y después encontramos la mutación, digamos, para fibrosis quística y no al revés. Pero sí le podría decir que por ahí lo que más ha llamado la atención, incluso en la práctica privada, fue esto, que son pacientes que requieren por ahí de más analgesia, que son pacientes que requieren una internación un poquito más prolongada. Y bueno, y que después también hay que evaluar, insisto, de si está con terapia o no moduladora, porque por ahí también puede presentar alguna particularidad, pero no, que eso. De acuerdo, muchas gracias. Más felicitaciones por la ponencia. Dentro de las alternativas terapéuticas para el dolor, el uso de tramadol se indica. No sabría decir, no tengo experiencia en ello, no, la verdad es que no lo nosotros no hemos utilizado. De acuerdo. Muchas gracias. La siguiente pregunta, experiencia en el uso de IVP posterior al drenaje Ah, lo del que hablamos. pseudoquiste guiado por ecoendoscopía de la doctora Dayana Lombano. Bueno, yo en Sí, econdoscopía no tengo tanta experiencia. Vos, y mira algo que puedas aportar también asociado a lo que hablamos hace un rato. claro. Sí, la evidencia es controversial en este punto después de un drenaje de un pseudoquiste o una necrosis amurallada de páncreas. En general, en la práctica, no se utiliza IVP posterior a un drenaje de una colección peripancreática con el objetivo de que el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, pase por la cistogastroanastomosis a esta colección y nos ayuda a licuar, a disolver ese tejido necrótico que hay en una necrosis amurallada de páncreas. Esto se puede acompañar de necrosectomías, de lavados endoscópicos de esta cavidad. Entonces, la evidencia es controversial, pero la práctica es que no se utiliza IVP. Y Mm. otra pregunta de la doctora Eridania Mercedes, ¿los pseudoquistes pueden afectar la función del páncreas y provocar diabetes? A ver, afectar la función del páncreas en concepto teórico sí, eso esto depende, digamos, de la compresión o de la estructura, digamos, que pueda llegar a comprimir potencialmente, digamos, el pseudoquiste, de qué tanto se afecte, supongamos, potencialmente el tejido peripancreático sano, potencialmente. Ahora, específicamente de diabetes o no diabetes, eso dependerá de otra cascada, digamos, de factores inflamatorios. Personalmente, por pseudoquiste hemos visto uno, pero con otro, o sea, con una pancreatitis grave, digamos, asociada y que después quedó con una insuficiencia pancreática endocrina, pero con complicación, digamos, más evolutiva, no específicamente por el pseudoquiste. No sé si me logra explicar, Miguel, a ver si estoy diciéndolo Sí. correctamente. Yo estoy de acuerdo a tu comentario, no realmente relacionado al pseudoquiste, sino al proceso inflamatorio que lleva al pseudoquiste y al tejido viable residual. Yo creo que vamos más hacia eso, el pseudoquiste como tal está más bien relacionado a esta complicación local, Local. Mm. exacto, que hubo una inflamación importante. Otra pregunta, doctora Cris, ¿utilizar furosemide para alcanzar metas urinarias estaría indicado a pesar de tener la hidratación parenteral indicada y sin coloides? Es una buena pregunta. La realidad es que en el concepto teórico, digamos, un paciente en shock podría ser necesario, no he utilizado y no sabría responderlo con evidencia científica, honestamente, ¿eh? No lo he utilizado y leído tampoco, así que no, no sabría decirlo bien. De acuerdo. Ok, otra pregunta, ya estamos en las últimas preguntas por tiempo. ¿Ok? Excelente ponencia en los casos que han requerido drenaje percutáneo de colecciones pancreáticas, con cuánto de débito se manejan otros parámetros usados para retirar dicho drenaje con seguridad. Si Esa es toda pudiera, tuya, Miguel, vamos. los drenajes percutáneos comparados contra el ultrasonido endoscópico tienen mayor riesgo de fístulas pancreatocutáneas. Se utilizan en colecciones que no son accesibles a el ultrasonido endoscópico.
Cuando se decide retirar un drenaje, independientemente si fue percutáneo o si es por ultrasonido endoscópico, se evalúa la clínica, la resolución de la colección peripancreática o pancreática, y también se busca evaluar la integridad del conducto pancreático antes de retirar el drenaje, ya que si retiramos el drenaje y el conducto pancreático está lastimado, hay fuga, se va a volver a formar la colección. Entonces, nos podemos apoyar de manera inicial con una colangiopancreatorresonancia, idealmente con estimulación con secretina, si es que la hay en el centro. Mm, mm. Y esta es una de las pocas indicaciones que yo podría poner con un asterisco de una CEPRE diagnóstica. Por ahí vi conectada también a la doctora Ileana González, que es experta en CEPRE, tiene muchísima experiencia en CEPRE en niños en Latinoamérica. Y Ajá. podría decir que esta es una de las pocas indicaciones en las cuales podemos hacer una CEPRE para ver la integridad del conducto antes de quitar el drenaje percutáneo o la cistogastroanastomosis que colocamos por ultrasonido. Podría solamente comentar eso. Y por último, yo creo ya la última pregunta, porque ya estamos sobre tiempo. ¿En qué Mm. proporción de casos de pancreatitis aguda severa o con qué complicaciones debería decidirse cirugía abierta y en ascitis masiva el manejo invasivo? ¿Qué manejo invasivo recomendaría? En realidad, hoy en día, como habíamos mencionado, y en esto que vos también marcabas, Miguel, digamos, de lo que son los artículos de estos 2 últimos años, digamos, vinculados a el manejo escalonado, digamos, en cuanto de lo menos invasivo a lo más invasivo, la cirugía hoy en día, en todo el manejo de la pancreatitis, tiene pocas indicaciones. Es justamente cuando falla, entre comillas, todo lo anterior, cuando no tenemos un equipo avesado en realizar cualquiera de los procedimientos que por más que sean menos invasivos, si no están realizados con alguien que sea un buen operador, y van a agregar mayor morbimortalidad. Y en tercera instancia, en situaciones donde el paciente por ahí, supongamos con el contexto de una citis masiva ahí planteaba, o un contexto que no está hemodinámicamente estable, la cirugía es la que más compensación te puede llegar a brindar antes que cualquier otro de los procedimientos menos invasivos. Entonces, el paciente siempre que llega a cirugía o cualquier procedimiento que hagamos siempre tiene que estar compensado. Siempre es un paciente que no se entra en un contexto de crisis, en un contexto, digamos, de estado crítico. Pero llegado el caso de que fuese necesario tomar alguna conducta, en ese escenario es la cirugía, digamos, el procedimiento de elección. Y siempre es importante o sea, tratar a algún paciente, digamos, en un centro que tenga los profesionales, digamos, adecuados. Cualquier procedimiento que nosotros hagamos puede agregar mayor morbimortalidad si no está bien hecho. Por más que nuestra intención sea un beneficio, sea una resolución, si nosotros no tenemos las mejores herramientas o el mejor conocimiento, obviamente que siempre va a resultar perjudicial más que beneficios. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con tu comentario, Chris. Creo Bien, que Miguel. ser lo más conservador con el páncreas es lo mejor. Un páncreas en un estado agudo de inflamación se deshace en las manos para una biopsia, para un procedimiento quirúrgico. Entonces, lo menos invasivo yo creo que puede preservar mejor la función. Quedan Mm, algunas preguntas, las vamos a copiar ahorita del chat y vamos ok, a responderlas tal vez al inicio de la siguiente sesión. Ahorita por motivo de perfecto. tiempo tenemos que cerrar la sesión. Agradecemos mucho a la doctora Cris Arregui, muchas gracias. Creo que fue una plática excelente, cubrió los temas Gracias. más actuales, basados en evidencia. Te agradecemos mucho, Cris, fue una excelente plática. Te lo agradecemos y a todos los Gracias. asistentes también agradecemos su participación el día de hoy y lo esperamos el próximo martes para la última sesión del webinar del ABC de la pancreatitis aguda, cerrando con Ujú. algunos casos clínicos que van a ser muy interesantes para la discusión. Muchas gracias de nuevo, Gracias. Chris, y gracias a todos por Gracias conectar. a vos, Miguel, y gracias a todo el equipo. Nos vemos. Gracias, buenas noches a todos. Chao, chao.